Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les vamos a hablar acerca de los principios básicos en el servicio de derecho. Los mismos que se encuentran basados en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Carta de las Naciones Unidas y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es muy importante hablar sobre estos principios básicos, ya que han sido creados con el fin de garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas sin distinción alguna, como puede ser raza, sexo o cualquier otra. Buenas tardes con todos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los antecedentes de los principios generales del derecho. Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que el vocablo principio se refiere a cierta idea de procedencia, el origen o aquello de donde se emana algo. En materia jurídica, los principios generales del derecho son una ideología directiva, razonamientos que sirven de base y fundamento a las leyes. Ya desde los tiempos más antiguos, los jurisconsultos notaron la falta de normas que pudiesen regular todos los casos de la vida práctica, con la medida en que la ley no bastaba para atender los supuestos de la realidad. Así sucedió en la Grecia y la Roma imperiales, donde se dio mucha importancia a la ley. Sin embargo, se reconoció la existencia de la norma no escrita, basada en la equidad, la congruencia, la verdad y principalmente la justicia. José María Díaz Couselo sostiene que los principios generales del derecho tienen su origen en la escuela clásica del derecho natural de los siglos XVII y XVIII, lo cual sostuvo la validez absoluta de los principios filosóficos, elaborando su doctrina en base a los supuestos que fueron la validez ilimitada del conocimiento y el de considerar al hombre en el mismo plano que el de la naturaleza, afirmando que su esencia era la razón de ésta. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Tengan una buena tarde. Como antecedente de los principios básicos de los servicios del derecho, nosotros podemos hablar acerca de la justicia. La justicia se encuentra impregnada en nuestra normativa, la misma que da la potestad a los abogados de ser quienes defienden por medio de la justicia a los ideales de derechos y libertad de su cliente, siempre y cuando este abogado actúe de manera ética ante la sociedad y con su cliente. Al tener en sí una defensa ética y a un sistema de justicia que no sea doblegado por la corrupción, nosotros tendremos como resultado a un funcionamiento de sociedad impecable, es decir, el buen vivir. Los principios básicos en el servicio del derecho son aquellos que garantizan las cualidades y valores esenciales propios del ser humano, así como también aquellos derechos que están reconocidos y garantizados por la Constitución de la República del Ecuador. El tratadista Chami 2018 manifiesta que si el servicio del derecho no se adhiere a los principios de justicia, igualdad, dignidad y mantiene el secreto profesional, la ley en sí es desprestigiada y la confianza pública en la ley se verá socavada, lo que obstaculizará el acceso a la justicia. Por lo tanto, la profesión legal tiene una gran responsabilidad dentro de la sociedad, como defensores del Estado de Derecho y protectores de los derechos individuales contra los abusos de poder. El tratadista Velázquez menciona que los principios básicos de los derechos son las claves para garantizar una profesión legal independiente, competente, efectiva y responsable. Un buen servicio garantiza que desarrollen los valores éticos. Pescatore menciona que los principios básicos en el servicio del derecho son la libertad, la solidaridad y la unidad y sus interrelaciones. Para Pastor Ridruejo señala que los principios generales del derecho constituyen un fondo normativo común con el derecho interno y el derecho internacional. Les voy a hablar acerca de cuáles son los principios básicos en el servicio del derecho. Como primer punto encontramos que toda persona puede recurrir al servicio de un abogado.
En segundo lugar, encontramos que los gobiernos velarán por que se cumpla el acceso efectivo en condiciones de igualdad. Tercero, los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos para la asistencia jurídica a las personas más pobres. Promoverán programas para informar al público cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Cuando no dispongan de un abogado, tendrán derecho como tal a uno de acuerdo a lo que se encuentra estipulado en la ley. Toda persona arrestada se le facilitarán oportunidades. Hola, ¿cómo están? Ahora les voy a dar a conocer acerca de las obligaciones y responsabilidades de los abogados. Todos los abogados en todo momento deberán mantener el honor y la lealtad y sobre todo actuar de una manera muy ética en el ejercicio de su profesión. Dentro de las siguientes reglas y obligaciones que debe seguir un abogado al momento de representar a su cliente, tenemos las siguientes. Primero, prestar asesoramiento jurídico respetando todos los cuerpos normativos vigentes y sobre todo respetar las obligaciones e intereses de sus clientes. Segundo, presentar asesoría jurídica en todas las formas más adecuadas. Esto debemos tomar muy en cuenta todas las medidas adoptadas por los cuerpos normativos vigentes. Y tercero, la prestación de la asistencia en todos los tribunales del país y sobre todo dentro de los organismos administrativos cuando corresponda. En los principios tenemos a la libertad de expresión y de asociación, mediante la cual los abogados tienen el derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión, además a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, administración de justicia y protección de derechos humanos, además a participar en organizaciones sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas. Nota: en el ejercicio de estos derechos, los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley, las reglas y normas éticas que reconocen a su profesión. El siguiente principio trata de las asociaciones profesionales de abogados, en el cual los abogados están facultados a constituir asociaciones profesionales autónomas e incorporarse a estas asociaciones, con el propósito de representar sus intereses, promover su constante formación y capacitación y proteger su integridad profesional. Además, las asociaciones profesionales de abogados cooperarán con los gobiernos para garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo y en condiciones de igualdad a los servicios jurídicos y que los abogados estén en condiciones de asesorar a sus clientes sin injerencias indebidas, de conformidad con la ley y con las reglas y normas éticas. Nota: el órgano ejecutivo de las asociaciones profesionales será elegido por sus miembros y ejercerá sus funciones sin injerencias externas. Y por último tenemos a las actuaciones profesionales, mediante las cuales la legislación o la profesión jurídica, a través de su organización correspondiente, establecerá códigos de conducta profesional para los abogados, de acuerdo con la legislación y costumbre del país. Además, las acusaciones o reclamaciones contra los abogados en relación con su actuación profesional se tramitarán rápida e imparcialmente mediante procedimientos apropiados. Nota: los abogados tendrán derecho a una audiencia justa, incluyendo el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección. Doctorita, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Las conclusiones que hemos sacado como grupo acerca del tema que han expuesto mis compañeros y mis compañeras en referente a los principios básicos en el servicio del derecho serían las siguientes: que toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus derechos y los defienda en todas las fases del procedimiento. Los gobiernos también procurarán que se establezcan procedimientos eficaces y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia del letrado. Y ninguna de estas personas podrá ser discriminada por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión, opinión política o otra idea de esta índole.
Los gobiernos velarán porque se te satisfaga fondos y otros recursos para la asistencia jurídica en las personas pobres, todo esto en caso de que estas personas lo necesiten. También las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos. En referente a esto, también los gobiernos y asociaciones profesionales de abogados promoverán programas para la información al público acerca de sus derechos y obligaciones en virtud a la ley, y a la importancia del funcionamiento y desempeño de los abogados en la protección de las libertades fundamentales. Debe prestarse especial atención a la asistencia de las personas pobres y de otras personas menos favorecidas, al fin que puedan probar sus derechos y si sea necesario recurrir a la asistencia de un abogado. Esas serían las conclusiones que hemos sacado como grupo. Gracias. En el ejercicio de la profesión del abogado, además de defender las libertades y los derechos de las personas, existe algo más profundo y trascendental, que es el hecho de prestar un servicio tan importante a la sociedad. Pues como se sabe, el abogado está activamente participando en el ejercicio del derecho a la defensa y con ello contribuye a la justicia y a la paz social. Es por ello también que García de Enterría menciona que el abogado es una figura clave en la conformación del Estado de Derecho, que hoy en día es un ideario común en la humanidad. Entonces, la importancia de la aplicación de estos principios básicos en el servicio del derecho radica en la alta función que les ha sido encomendados como abogados. Es decir, que ellos no son simplemente meros colaboradores de la justicia, sino son un elemento fundamental en su realización. Además, son indispensables para el buen funcionamiento del Estado. Es por ello también que las normas deontológicas encargadas de esta profesión se han preocupado por salvaguardar esta serie de principios, pues la independencia, la libertad, la dignidad, la integridad y el secreto profesional, todas estas juntas garantizan la correcta ejecución de esta función social. Es por ello que se debe concientizar y saber que aplicar y actuar en base a estos principios es de suma importancia. Por ello, todas las personas que están vinculadas a esta profesión, ya seamos estudiantes, docentes, jueces y en sí todos los abogados deben comprometerse de forma decidida en la defensa de estos principios básicos, fomentando su respeto y difusión.